Si estás pensando en hacer un camino a Santiago y no tienes claro qué camino hacer ni dónde comenzar, en este video te voy a hacer un pequeño cuestionario para ayudarte a ver qué factores tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tu próxima ruta. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Este video está orientado principalmente a peregrinos con experiencia y a peregrinos primerizos, interesados en explorar alternativas al camino francés. El objetivo de este video es ser meramente orientativos, y seguro que vamos a omitir aspectos, así que si consideran que nos olvidamos de contemplar algún factor muy importante, lo pueden dejar en los comentarios y así ayudar a otros peregrinos. También vamos a hablar por arriba de varios caminos, así como dar algunos consejos generales. Vale la pena aclarar que vamos a hablar muy poco del camino francés, porque ya hicimos un video específico al respecto. Empecemos por algunos consejos generales. Comenzar en el principio de un camino o lo más cerca posible del principio, siempre y cuando el punto de inicio sea claro. Para ciertos caminos existen puntos de inicio muy claros. Oviedo para el camino primitivo, Ferrol y La Coruña para el camino inglés. Para los caminos de larga distancia, recomendamos los límites fronterizos, como Saint-Jean-Pied-de-Port, Hendaya y el puerto de Somport. Y si tienen tiempo, los puntos de inicio oficiales fuera de España. Producto de la pandemia, muchos albergues cerraron o redujeron a la mitad su capacidad y no la han restaurado a los valores anteriores. Verifica que la ruta elegida tenga albergues suficientes y que el alojamiento esté dentro de tu presupuesto. Utiliza una guía actualizada como Gronce, considerando además paradas alternativas. No todos los caminos necesitan el mismo grado de preparación física. Una vez que elijas camino, investiga el perfil y prepárate acordemente. También puedes planificar hacer etapas cortas al principio para ir poniéndote en forma. El cuestionario consiste de dos preguntas principales y otras secundarias. La primera es si es absolutamente vital que llegues a Santiago en este viaje o puedes postergarlo para otra oportunidad. Y la segunda es si tienes restricciones de tiempo y de dinero, porque es imprescindible considerar ambos factores. El costo es complicado de calcular porque varía según la región y el nivel de confort. Hicimos un análisis detallado de los costos del camino en otro video. Con estas dos preguntas podemos armar la siguiente tabla. Analicemos las 6 opciones. Si cuentas con libertad total, como dijimos antes, intenta comenzar lo más lejos posible. Una buena opción es empezar en la puerta de tu casa, como empezaban los peregrinos en la antigüedad, siempre y cuando vivas en España o en Europa Occidental. Si no tienes restricciones de dinero, también puedes optar por hacer un camino premium, un camino donde hay pocos o ningún albergue de peregrinos y hay que dormir cada noche en hostales y hoteles, algo accesible solamente a los peregrinos premium. En esta categoría se encuentra el Camiño do Mar, que va por la costa norte de Galicia desde Ribadeo en el Camino del Norte hasta Ferrol en el Camino Inglés. La gente que no tiene apuro por llegar a Santiago tiene la opción de hacer parte de un camino largo, planificando hacer las partes en su secuencia natural. Esta es una opción muy popular entre los españoles y menos popular entre los extranjeros por los costos de los traslados. Se suelen usar grandes ciudades como punto de inicio y de fin para facilitar la logística. Veamos algunas de las planificaciones. También puedes elegir algunos de los caminos que no llegan a Santiago, sino que enlazan o conectan con los caminos principales. Algunos ejemplos son el Camino Vasco del Interior, que enlaza Irún en el Camino del Norte con Santo Domingo en la Calzada o Burgos en el Camino Francés. El Camino Lebaniego, que enlaza San Vicente de la Barquera en el Camino del Norte con Mansilla de las Mulas en el Camino Francés. El Camino Olvidado, que enlaza Bilbao en el Camino del Norte con Cacabelos en el Camino Francés, casi llegando a Galicia. Y el Camino de San Salvador, entre León en el Camino Francés y Oviedo en el Camino Primitivo y el Camino del Norte. Si te importa mucho llegar a Santiago, pero no tienes tiempo, hay caminos completos de 3 días de caminata. Ejemplo, el Camino Inglés desde Coruña, que dura entre 3 y 4 días, pero no otorga Compostela al ser muy corto. El Camino Inglés desde Ferrol, que dura entre 4 y 5 días. Y si tienes más tiempo, el Camino Primitivo, que dura unos 13 días.
También existe la opción de hacer el camino a Finisterre y a Muxía entre 3 y 4 días en dirección Finisterre, o una opción menos común de hacerlo en dirección Santiago. Y también puedes hacer los últimos días de un camino largo. No es una estrategia que recomendemos en general, pero si la eliges, te sugerimos que empieces en una gran ciudad. Aquí tenemos la planificación para el camino portugués desde Lisboa. Otro aspecto importante a considerar es la época del año. Hay caminos o ciertas secciones del camino que pueden ser más placenteras hacerlas en una temporada específica. Por ejemplo, en verano puedes hacer caminos por la costa, como el camino portugués por la costa y el camino del norte, para bañarte en el mar algunos días. O bien otros para escaparle al calor, como el camino de San Salvador, donde el clima es fresco aún en verano. Para otoño y primavera recomendamos caminos con poca y ninguna sombra, como la Vía de la Plata y el Camino Aragonés, así como el tramo de Burgos-León del Camino Francés. Si consideras hacerlo en invierno, además del frío, tiene otros inconvenientes. Muchos de los albergues pueden estar cerrados, así que necesitas verificar primero. Y segundo, los caminos de montaña pueden estar cerrados por la nieve y hay que tomar otras variantes. Y estas etapas suelen ser las más bonitas y las más imperdibles. También es muy importante la experiencia que busques. Si quieres hacer un camino a la antigua, o sea, solitario y con servicios mínimos, te recomendamos el Vasco del Interior, el Camino Inglés y el Camino de San Salvador. Si buscas tener compañía, te recomendamos otros caminos más transitados como el francés y el portugués. Y la última cuestión importante a tener en cuenta es el presupuesto. En otra parte del video hablamos de los caminos sin ningún albergue. La realidad es que hay varios caminos que no tienen albergues en todas las etapas. Para los peregrinos frugales, aquellos dispuestos a hacer un esfuerzo extra para minimizar los gastos, les sugerimos limitarse a transitar por los caminos más establecidos, verificando previamente la existencia de albergues. Para enterarte cómo calcular el presupuesto en detalle, en el siguiente video analizamos los factores a tener en cuenta.